ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Los buenos días y la bienvenida para este año a Guillermo Ricas, doctor en filosofía. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Guille. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, yo estoy haciendo una campaña, hay que cambiar ese saludo, todo bien, que es muy hegeliano. Sí, es muy hegeliano, sí. Por uno más Emil Cioran, que sería, viste que tiene un libro que se llama Diario de Podredumbre, sería ¿cómo anda tu podredumbre? Exactamente. ¿Hasta dónde estás podrido? O sea que tenemos un problema los periodistas, porque a lo mejor vos entrevistás a alguien por una tragedia y el formalismo de buenos días, ¿todo bien? Te hace decir, sí. Y a lo mejor estás entrevistando a alguien que acaba de perder a su hijo. Sí, tenés que, bueno, pero no, estamos llenos de mohines en los medios de comunicación que los hacemos casi como rutina incorporada. Cotidiana. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, gubernamentalidad algorítmica, o también podría ser el goce de ser controlado, ¿no? El título de esta columna. A comienzos de los años 90, un filósofo que solemos mencionar mucho acá, que es Gilles Deleuze, retomó un concepto que había desarrollado Foucault en uno de sus libros más conocidos, se llama Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión. Un libro que permite conocer la racionalidad de gobierno de las sociedades modernas, ¿no? A las que el propio Foucault denominó en su momento sociedades disciplinarias, que son sociedades que se crearon a partir de dispositivos de encierro, digamos, precisamente, ¿no? La cárcel quizás el primero, pero el modelo de la cárcel fue copiado luego por el hospicio, es decir, por el neuropsiquiátrico, luego la fábrica, la escuela, podríamos pensar hasta la familia moderna misma, digamos, como un dispositivo de encierro, ¿no? Y el texto de Deleuze es un texto breve que se llama Postdata a las sociedades de control, donde Deleuze lo que hace es mostrar el paso que se da en el siglo XX de la disciplina al control. Es decir, las sociedades de control ya no necesitan, digamos, del dispositivo de encierro como modo de disciplinamiento, porque si la disciplina demanda rigidez, vigilancia, digamos, externa, el control demanda un tipo de flexibilidad, produce un tipo de modulación que hace que los sujetos se adapten en órbita todo el tiempo con los electrones, ¿no? Es decir, todo el tiempo autocontrolándose, autogobernándose a sí mismos. Es decir, lo que muta en el paso de las sociedades disciplinarias a la sociedad de control, nosotros estaríamos viviendo en una sociedad de control, según el diagnóstico de Deleuze, lo que muta es la tecnología de gobierno, ¿no? Ya no es necesario crear, digamos, estructuras de vigilancia ni de gobierno, porque en cierto sentido, que vamos a tratar de precisar, todos nos controlamos, digamos, y nos gobernamos a nosotros mismos, no de una manera estoica ni abnegada, sino algorítmica. O sea, los algoritmos están presentes en el sentido fuerte en cada instante de nuestra vida cotidiana y cumplen esa tarea, ¿no? Cumplen esa tarea sobre nosotros, pero la cumplen también con nuestra ayuda, o sea, con nuestra colaboración, y me animaría a decir con una colaboración en un sentido fuerte gozosa, ¿no? La idea de gubernamentalidad, o sea, de un poder que hace que los seres humanos se autogobiernen y la idea de un deseo de gobierno, Foucault mismo la rastreó en los últimos cursos que dio hasta la antigüedad griega, ¿no? Se fue a ver cómo los estoicos, los epicúreos, todas las escuelas del helenismo desarrollaban lo que él llamó ahí tecnologías del yo, es decir, formas de autogobierno que tenían que ver con el control, digamos, de ciertas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, la alimentación, la erótica, las relaciones de amistad, ¿no? Hasta, bueno, en esa antigüedad hay tratados acerca de cómo beber vino, digamos, por ejemplo, ¿no? Estaba todo bajo control. ¿No? Y todo esto Foucault lo desarrolló en varios cursos, pero sobre todo en uno que es muy famoso y es muy recomendable, existe como libro, no muy recomendable por el precio que debe tener hoy, digamos, ¿no? Pero que se llama Hermenéutica del Sujeto, que es para mí uno de los trabajos, digamos, más logrados, digamos, ¿no? De Foucault. Ahora bien,
como dice un investigador argentino del CONICET que se llama Carlos Manolo Rodríguez, que es alguien que se dedica a investigar estas cuestiones que tienen que ver con los algoritmos y con la filosofía de la tecnología, con la filosofía de la técnica, dice esto: Foucault se fue hasta los griegos, los romanos y los primeros cristianos para rastrear algo que le era contemporáneo y tenía frente a sus ojos: la cibernética, la ciencia que estudia la comunicación y el control en animales, humanos y máquinas. El vocablo viene de Kubernetes, el piloto, el que guía y comanda una nave, un término que el propio Foucault trabajó en ese curso Hermenéutica del Sujeto. Y dice Manolo Rodríguez: la cibernética es una ciencia de gobierno que además puso en marcha el complejo tecnológico centrado en la información, que será luego la base material de las sociedades de control. Sería interesante imaginar qué hubiera pasado si Foucault y Deleuze, y por extensión buena parte de la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, que supo ser un faro intelectual para tantos, entre los cuales me incluyo, se han tomado en serio los desafíos planteados por la cibernética, una versión propiamente gubernamental y no solo como un atrevido saber antihumanista, ¿no? Así cierra Manuel Rodríguez, ¿no? Es cierto que para los fundadores de la hipótesis cibernética, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? La traducción de todo lo que existe, sobre todo de los comportamientos humanos y no humanos, ¿sí? Los comportamientos de esos que Bruno Latour llama cuasi-objetos, digamos, también, a dato, ¿no? Es decir, la transformación de todo eso en dato binario, digamos, en ceros o unos que después se puedan convertir, digamos, en algoritmos. Es decir, transformación de todos los comportamientos humanos y no humanos, digamos, a información, tenía la esperanza de que iba a transparentar los procesos sociales. Bueno, de hecho, tiene un origen contracultural, así como tiene un origen contracultural. Que iba a democratizar, horizontalizar el mundo, claro. Y pues no. Bueno, de hecho, o sea, muchos de los fundadores, digamos, de esta movida fueron hippies californianos, sí, ¿no? Por eso Eric Saden, que también que es un filósofo que estudia estas cosas, tiene una frase que dice: de los Grateful Dead a Windows 11, digamos, ¿no? Pero, bueno, lo que pareciera ser, digamos, que sucedió al contrario, ¿no? Incluso los mismos investigadores en estas temáticas reconocen, es que el proyecto de informatizar la sociedad implicaba una suerte de caja negra, o sea, un método para hacer invisibles e insensibles, digamos, las huellas de esa información. Yo incluso me animaría a decir que uno de los últimos exponentes, tal vez, digamos, de esa convicción contracultural, digamos, de la hipótesis cibernética, es Julian Assange, digamos, ¿no? Y, o sea, contracultura de por medio, vemos el precio, digamos, que está pagando, digamos, por semejante convicción, ¿no? Ahora bien, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones, digamos, que hace que una computadora ejecute lo que nosotros le pedimos, o que las apps, digamos, que utilizamos hagan lo que les pedimos. Es decir, son también, digamos, conjuntos de algoritmos, como lo son las redes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cada vez delegamos más cosas, más acciones humanas, digamos, a los algoritmos. Hay algunos investigadores incluso, ¿no?, que hablan de cultura algorítmica. ¿Por qué? Porque los algoritmos están asumiendo tareas que antes asumían las instituciones culturales, como por ejemplo la educación, la crítica literaria o cultural, digamos, los suplementos culturales de los diarios. Hoy cada vez más, por ejemplo, los algoritmos te dicen y te sugieren qué música tenés que escuchar, qué serie tenés que ver, qué película tenés que ver, o sea, o incluso con qué personas te tendrías que conectar, o sea, qué posibles amigos podrías encontrar en una determinada red social, digamos, etcétera, ¿no? Todas cosas que antes hacían espacios institucionales, si uno quiere, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, la escuela, el barrio, las instituciones que uno frecuentaba, el club era el mecanismo de control social, que te embretaban, pero ahora no, vos podías salir de ese brete si te dabas cuenta y tenías resistencia. Ahora los algoritmos te meten en una lógica que te anulan el pensamiento de todo lo que no quieren ellos que pienses.
Sí, vamos a ver, ¿no? Porque hay una segmentación, digamos, que produce aislamiento también, digamos, ¿no? Algorítmico, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que se produce a partir de este giro es un gradual abandono del carácter público, digamos, ¿no? De la cultura, y la emergencia, podríamos decir, una nueva estirpe cultural que afirma, digamos, no ser lo contrario, ¿no? En la visión de otros investigadores incluso, los algoritmos hacen creer en la existencia de una transparencia que permite el acceso a todo, cuando en realidad personaliza, pero esa personalización se hace a través de medidas estadísticas que no tienen nada de personales. Es decir, lo que el algoritmo te sugiere, digamos, es una suerte de estadística en tiempo real que coincide y al mismo tiempo contribuye a la creación, digamos, y al perfeccionamiento, podríamos decir así, de tu perfil, digamos, que también es un algoritmo, ¿no? Sí. O sea, tu perfil en las redes, ¿sí? El creciente desarrollo, digamos, de algoritmos para asistir la elección cultural, y hay que agregar la elección política, ¿sí? Por ejemplo, para moldear el gusto cultural, y también habría que decir, para reducir la política una cuestión de gusto, que esa es otra cuestión bastante grave, ¿sí? Sustituye, digamos, como decíamos recién, a una serie de instituciones que mediaban, digamos, críticamente la formación de esas identidades, es decir, de un tipo de identificación cultural, de un tipo, digamos, de identificación política, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo hace eso el algoritmo? Bueno, creando sincronizaciones colectivas y sociales de la diacronía psíquica. Esto es muy fuerte, ¿no? O sea, psíquicamente somos diacrónicos, pero algorítmicamente podemos no serlo. Te ordenan, digamos. Claro, ¿no? Estadísticas en tiempo cuasi real, digamos, basadas en perfiles, que son a su vez algoritmos, ¿no? Es decir, conjuntos de datos que hacen posible esas sincronizaciones. Se pasa así, como dice Eric Saden, ¿no? Del sujeto de la tradición humanista, ¿no? Del sujeto formado en la tradición, digamos, de la escuela, de las instituciones, del arte, de la cultura, del consumo cultural, digamos, ¿no? Al sujeto asistido algorítmicamente, ¿no? Que habría que decir asistido, conducido, pastoreado, digamos, ¿no? Lo he escuchado esto para hacer un anclaje con la realidad, se lo he escuchado mencionar, aunque no directamente con esta lógica, a Santoro, al dirigente radical que ahora está identificado con un sector del peronismo, diciendo: nosotros manejamos mal las redes, tenemos que aprender de lo que hace la derecha. Y cuando yo lo escucho digo, no, si lo que hacen las redes es deshumanizar las relaciones, lo que hay que hacer es ver cómo se puede reconfigurar sin apelar a las mismas lógicas que está utilizando la derecha, que es deshumanizar las relaciones. Lo que se quiere desde el progresismo es que haya una salida humana, que nos incluya a todos, no una salida algorítmica. Bueno, para mí es una muy buen debate ese, y es una muy buena discusión, porque, o sea, una tradición emancipatoria en política, o sea, no estaría pensando en cómo hacer para conducir algorítmicamente como rebaños pasivos, digamos, a sus sujetos políticos, por decirlo de alguna, o sea, a sus votantes. Que es lo que sugiere Santoro, yo lo respeto, me gusta Santoro, pero claro, me parece, no hay que hacer eso. Y si vas a hacer eso ya es perdés ganando, porque dejaste de ser vos. Bueno, por ejemplo, el perfil, digamos, ¿qué es un algoritmo? ¿Cuál es el problema de tu perfil en redes, que es un algoritmo? Que tiene un efecto identitario, tiene un efecto performativo de identidad. Hace de vos mismo una performance, digamos, para utilizar una metáfora vieja, para los que nos gusta el cine de ciencia ficción, estás en la Matrix, tu perfil es parte de la Matrix, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? O sea, y el tema es cómo se sale de la Matrix. Claro, digamos, efectivamente. ¿No? A ver, incluso, como dice el propio Sadin, ¿no? O sea, Eric Sadin, o sea, las mismas redes sociales están constituidas como tramas, digamos, de ciertos afectos, pasiones, ¿sí? Y no son otra cosa que eso, o sea, tramas que sirven para vender cosas a gente afectada de determinada manera, ¿no?
no nos olvidemos, o sea, recordemos, por ejemplo, que es el caso del Brexit, que es un caso que nos es cercano, y de lo que pasó con Cambridge Analytica, digamos, esta empresa que se dedicó precisamente a apropiarse de Facebook para seguir, digamos, el resultado del Brexit, que no olvidemos también, Cambridge Analytica también trabajó en la campaña de Mauricio Macri en Argentina en 2015, digamos, ¿no? Y en la de Trump. Por eso, bueno. O sea, vivimos en una sociedad de metadatos, ¿sí? Como dice Pablo Manolo Rolle, este investigador que citábamos recién, ¿no? Y esta sentencia incluso es más verdadera que la que dice que vivimos en una sociedad democrática. Vivimos en una sociedad de metadatos es más verdadero que decir vivimos en una sociedad democrática. Humanidad asistida, cultura algorítmica, cultura de las máquinas o perfiles que nos sustituyen, ¿no? Estos diagnósticos, ¿qué vienen a decir? Bueno, que los algoritmos funcionan como ciertos enunciados que alguna vez Foucault analizó en otro de sus libros, en la arqueología del saber, es decir, como formas, como enunciados, como los algoritmos son performativos, nos hacen hacer, digamos, determinadas cosas, ¿sí? Y al hacernos hacer determinadas cosas, como la acción tiene y la decisión tiene un poder configurador muy fuerte, digamos, sobre nuestra subjetividad, también nos hacen ser de determinada manera, ¿no? A diferencia de lo que pensaba Orwell en esa novela famosa 1984, ¿no? Que ahora tiene una actualización bizarra, digamos, en programas televisivos, no hay un Big Brother, pero sí hay Big Data, ¿no? Y la vigilancia es inmanente. Es decir, el control no es paranoico, ¿no? No es como le pasaba al personaje de 1984 que buscaba un lugarcito para poder esconderse, digamos, ¿no? De la mirada del Big Brother, digamos, del Gran Hermano. Ahora lo que nos pasa si perdemos la señal es que nos angustiamos, digamos, ¿no? Entonces... Fin del mundo. Por eso Zizek, ¿no? Que es otro filósofo que solemos citar acá, dice que lo que la época ordena y que todos ejecutamos de una manera mansa y muy obediente es una sola cosa: goza. Gozamos con el autogobierno, que no es autogobierno, sino gozamos con el gobierno de los algoritmos, porque mientras nos asiste, nos gobierna, nos ordena de una manera suave, podríamos decir, sin dar órdenes, ¿no? Sin dar órdenes. Hay una última cosa que me interesa decir que tiene que ver con esto, que está en el último libro de Eric Saden, que se llama La llegada del individuo tirano, ¿no? Que dice algo muy interesante acerca de las redes. O sea, las redes sociales funcionan un poco bajo el mandato de aquello que en algún momento Andy Warhol, el famoso artista pop, ¿no? Dijo: en un futuro no muy lejano todos van a tener sus 15 minutos de fama, es decir, todos van a ser celebridades por 15 segundos, sí. Pongamos, 15 minutos es un montón, digamos, ¿no? En el mundo de las redes sociales, ¿sí? Y parece que la lógica, digamos, que hace funcionar las redes sociales es esa, ¿no? La lógica de ser celebridad por la cantidad de likes, digamos, ¿no? Por la cantidad de, entre comillas, amigos, que, o sea, son gente que si te llega a pasar algo, anda a contar con alguno de esos, digamos, ¿no? Pero bueno, o en el caso directamente de Instagram, por ejemplo, a diferencia de Facebook, ¿no? Que tiene ese formato, en el caso de Instagram, directamente desaparece la idea de la amistad y aparece la idea del seguimiento, del seguidor, digamos, ¿no? O sea, sos una celebridad, ¿no? Incluso a mí me causa mucha gracia, ¿no? Ver pibes muy pibes, ¿no? Que están recién rompiendo el cascarón de la vida, que dicen, en su perfil dicen, figura pública. Digamos, bueno, ¿no? Antes el presumir, cuando yo era chico, el presumir era un demérito. Claro. ¿No? Sí. Si vos eras presumido, te lo decían críticamente. Sí. Ahora, desde era Maluma, un moco, era una bola de moco. Claro. IBM, ahora, inmensa bola de moco. Ahora desde Maluma,
que presume por un avión, a otro que dice, vengo a presumir que me compré un par de zapatillas, vengo a presumir, y te lo anuncian. Claro, o sea, la red alimenta ese goce, ¿no? O sea, el goce, digamos, de, por cualquier motivo, claro, digamos, sí, ser una celebridad, digamos, aunque más no sea por un ratito. Y, por ejemplo, dice Saden en Twitter, o sea, ahora de X, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, ahí es, podríamos decir, está legitimado el mundo jovesiano, digamos, ¿no? De la agresión rápida, ¿no? Y es una especie de gallinero, podríamos decir, en el que todos cacarean al mismo tiempo, ¿no? Un griterío, digamos, ¿no? O sea, si un filósofo, qué sé yo, del siglo XVII llegara a X, diría, bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto es la chusma, digamos, ¿no? Gritando todo el tiempo y sin escucharse, digamos, unos con otros, ¿no? Una última, con esto termino, ¿no? Voy a hacer una pequeña cita, digamos, de este libro de Saden, de la llegada del individuo tirano, ¿no? Saden dice, citando en esto a Hannah Arendt, ¿sí? La acción, a diferencia de la fabricación, es imposible en el aislamiento, porque, o sea, estar aislado es lo mismo que carecer de capacidad para actuar. Lo cual es consecuente, digamos, con un modo de subjetivación que todo lo pasa por el prisma narcisista del espectáculo de sí mismo. O sea, si todo pasa por el prisma narcisista del espectáculo de sí mismo, en ese estado de cosas, el conocimiento crítico del mundo, la acción, digamos, para transformarlo, languidecen, digamos, por completo, ¿no? La pregunta que queda, siento que todo esto surge, digamos, de una pulsión contracultural, ¿no? Como decíamos recién, o podemos decir incluso surge de un deseo postcapitalista, si se quiere, ¿no? Es, ¿qué queda de esa pulsión? Si queda algo, ¿no? Yo decía recién, quizás el último héroe, digamos, de la contracultura sea Julian Assange. Queda algo más, digamos, ¿no? O sea, cabe todavía en un mundo gobernado por algoritmos, ¿sí? O por la asistencia, si queremos decir algorítmica, lugar para algo así como un deseo, no digamos ya anticapitalista, ¿no? Postcapitalista. Pero es un tema para otro día. Dos cosas que quiero agradecerte, que nos lleves a otro plano de análisis y de pensar, que eso es de un valor incalculable para que nos esforcemos a ir a otro estadio del pensamiento. Y segundo, que termines con una pregunta, porque lo que hacemos nosotros es generar interrogantes, no dar respuestas. No. Generar interrogantes. Gracias, Guille, hasta la próxima. Nos vemos. Guillermo Rica, Filosofía en la Mañana, así son las cosas.